Vamos a ver si Marisol se nos une y a quienes se van a conectar con nosotros. Deja ver. Marisol. Bien. Ahí estoy. Hola, buenos días. Perfecto. Bueno, le estaba diciendo a los que ya, porque tenemos personas conectadas, deja ver, viste que habían 7 personas ahorita, que es Lego. ¿Cómo está Marisol? Estoy muy bien, Damaris, ¿y tú cómo vas? Estos cachos no se quieren bajar. Ahí está Luz. Hola, Luz, bienvenida. Bienvenidos Hola, todos. Luz. Perfecto. Bueno, Marisol, comencemos. ¿Qué es el ego? Bueno, el ego, para entenderlo más fácilmente, es una máscara social que utilizamos todos, pero que cuando duramos mucho tiempo instalados en ella, sin quitárnosla, nos aleja de nuestra esencia. Entonces nos impide ser nosotros mismos y nos convertimos en alguien que pone como obstáculos para relacionarnos con nuestro entorno, con las personas que nos rodean. Escondiéndome los cachos. Sí. Y ahora que estaba esperando que comenzáramos, me llevaban a la mente muchas cosas, y es que estos científicos que daban estas definiciones de qué es el ego, sucedieron hace mucho tiempo. En la actualidad hay que buscarle otro significado realmente, porque científicamente el ego es un puntito del ser, pero hay personas que tienen tanto ego que yo pienso que no son realmente seres humanos, son simplemente personas. Entonces, como tú decías, están tan alejadas de Dios que su ego no les permite ver más allá, y que si el ego fuera agua o baba, pues se ahogaran en ella. Porque es muy fácil pararse aquí en Instagram o en YouTube, como yo lo hice ayer, o en Facebook, y decir una definición científica, pero decirlo así con esas palabras, si el ego fuera baba o agua, se ahogaran en ella. No tienen el menor cariño, el menor respeto por los demás. Es como que el ego realmente es ese yo interno en el que esas personas no piensan en Dios, se olvidan de que Dios existe. Y bueno, dicen que el ego es esa parte del ser que se consigue durante la individualización de las personas, y allí desarrollan ese yo, y ese puntito, pero realmente no es un puntito, es algo más que desarrollan, que muchas veces no se dan cuenta y se llevan por delante a quien sea. Entonces allí esconde directamente la sombra. La sombra es esa parte del ser humano que quiere ser, pero que no puede mostrar por cualquier razón. No puede mostrar realmente quién es, pero entonces desarrolla el ego. O sea, digamos que la sombra la sombra se esconde debajo del ego. Uh-huh. Sí, pues el ego se empieza a formar cuando somos pequeños, porque es lo que nos ayuda a individualizarnos, a separarnos como de nuestra madre. Ya nos vamos dando cuenta que somos un ser separado de nuestra madre, porque el bebé cuando nace piensa que es uno con mamá. Entonces ya conforme va creciendo, lo que el ego hace, si te fijas, los niños a los 2, 3 años empiezan a querer desadueñarse de los juguetes, no quieren compartir. Y quieren la atención de mamá solo para ellos, o de papá, o del hermano, y eso es como se va formando el ego, pues te va individualizando. Pero ya una vez que somos individuos, pues es necesario aprender a socializar con los demás, adaptarnos a nuestra sociedad, pero hay veces que hay actitudes que todavía las seguimos repitiendo. Hay unas que todavía se quedan ahí estancadas y no quedan desarrolladas del todo. Claro, la sombra. Entonces, yo en un video pequeño que hice para TikTok le decía,
Según Dios dice esta palabra muy común, la dice el curso de milagro. Y los que no han leído el curso, pues no han leído en otro lado. Cuando lo único que ves es tu dolor, pues me pierdes de vista. Entonces ya aquí no es un dolor la persona que desarrolla ese ego tan agresivo o tan fuerte como dice, sino se ven solo a ellos y desarrollan ese yo y yo. Yo cuando estudiaba había una emoción que me tocó este tema, le decía a mi profesor, oye, pero yo conozco personas que tienen un ego, porque el ego es yo, no un yo interior como un yo superior, sino un yo interior, pero un yo egoico realmente, así mismo como dice la palabra, un yo de ego, porque un yo superior superior del ser, pues se hace un ser humano, pero el ego es ese yo interior de la persona, que ahí hago siempre una diferencia. Una persona es muy diferente a un ser humano. Un ser humano, aunque desarrolle su ego, claro, es como sirve para vivir o para sobrevivir. Porque imagínate una persona tan humilde como yo, que alguien me salga con ciertas cosas, pues por más espiritual y por más humano, por más ser humano que sea, pues debo de sacar mi ego para defenderme en ese momento. Pues no vamos siempre a practicar, como decía Jesús, si te dan una galleta en este lado, con este. ¿No? Recordemos, como te dije, Jesús tenía un ego, y ahora que hice esta pequeña serie sobre la vida de Jesús y María, me di cuenta que Jesús siempre tuvo ese ego, desde un niño de 3 años, siempre fue egoico. Tengo un video allí donde, según la información, cuando yo tenían que viajar, porque estas personas también eran inmigrantes, Jesús hace algo en el río y un niño lo destruye y Jesús le echa una maldición, le dice, hijo del mal, vas a morir. Y ahí mismo el niño muere. Entonces Jesús, un niño, pero con un desarrollo espiritual muy fuerte, hijo de Dios, él en ese momento es un niño, pero desarrolla su ego. Pero ¿para qué le sirve este ego a él? Para sobrevivir, como nosotros, para sobrevivir. Entonces, el ego no es ni bueno ni malo, nos sirve para sobrevivir o para vivir en el momento, pero debemos, cuando nos damos cuenta, porque uno se da cuenta cuando tiene este ego tan desarrollado, pues decirle, espérate, no me alejes de Dios, porque desarrollar mucho el ego te aparta de Dios, como que ya no crees en nada, es tú, y con ese orgullo hay que hacer y decir lo que tú siempre digas, lo que tú siempre quieres. Entonces, el ego no es malo, como le decía el ejemplo de mí, pero yo lo que hago es que con mucho tacto, digamos, o con mucha educación, pues me defiendo. Entonces, pues, uso mi ego, pero no de una forma de yo, sino uso mi ego con conocimiento. ¿Entiendes? O sea, porque todos tenemos nuestro ego y debemos usarlo y necesitamos usarlo porque él nos ayuda a sobrevivir. Nos ayuda a no caer muerto, de que el otro no diga, mira tú, las cosas que le haya desarrollado su ego. Pero entonces, nosotros también con nuestro ego y con inteligencia desarrollamos el nuestro y le decimos, no, mira, esto es así. Y hay palabras que son más duras que un golpe. Porque esas personas que tienen ese ego así no tienen ese cerebro o esas palabras verbalmente para expresarla. Pero sí la sacan conmigo. Entonces uno usa el ego con educación. Usa el ego con educación. Yo tengo una persona que conozco personal y la quiero mucho. Ella ponía un ejemplo de que hay una presentadora dominicana muy conocida y decía que puta y bruja, un ejemplo, no te hablan de nada, esto no es para niños, este programa no es para niños, no combina. Entonces yo digo, bueno, en ese momento ella pudo haber dicho eso, pero realmente una mujer puta es bruja, porque eso es lo que significa bruja, mujer inteligente. ¿Y qué no hace una persona para ser inteligente? Y bueno, habrá que ver de qué términos ella usaba esa palabra puta, ¿verdad? Porque ¿en qué contexto lo utilizó, verdad? ¿En qué contexto? Exacto. Entonces, por eso traigo allí esta palabra de esa chica,
habrá que ver en qué contexto la utilizó. Bueno, por siempre la mujer ha sido, el hombre la ve siempre como un símbolo, no la ve como un ser humano, no la ve toda la mujer como a su mamá o como a su hija o como a su hermana. Esa es parte de su individuación, de su yo superior, de ese ego que él tiene dentro el hombre, de no ver a la mujer como lo que realmente es, sino verla a su manera, para su conveniencia. Entonces, ¿qué hacemos las mujeres? Pues con mucho tacto y mucha educación, desarrollamos nuestro ego, como te decía. Sí, porque también el ser muy, como dices, muy humilde o querer no defenderte, también eso es ego, porque de alguna manera te estás sintiendo diferente o especial a la otra persona. Entonces, o sea, yo no soy así, pero el problema es cuando estamos en el otro extremo, pues porque todos pasamos por diferentes puntos, todos caemos en el ego en momentos, pero el problema es cuando nos quedamos ahí estancados. Entonces, yo aquí tengo diferentes maneras de darnos cuenta cuando estamos instalados mucho tiempo en el ego. Entonces, como una de las formas de saber si estamos instalados mucho tiempo en el ego es como cuando siempre queremos tener la razón, porque el ego es el que siempre quiere tener la razón. Entonces, a veces no le importa que esté bien o que esté mal, quiere ser el que quiere tener la razón. Otra también que cuando hablamos con alguien, estamos queriendo responder en lugar de escuchar. También es el querer estar arriba de la otra persona, el tener y es casi lo mismo que la otra, el querer tener la razón, el querer que la otra persona escuche lo que yo tengo que decir en lugar de yo escuchar lo que esa persona tiene que decirme. También otra, cuando uno no acepta cuando comete un error. A veces no aceptamos que cometemos un error, no pedimos disculpas, somos incapaces de pedir disculpas porque el ego no lo permite. Creemos que si pedimos una disculpa o reconocemos que cometimos un error, nos vamos a ver débil ante la otra persona. Entonces, esas son características que podemos darnos cuenta si son circunstancias que se nos repiten constantemente, en las que nos vemos en esos papeles, quiere decir que estamos instalados en el ego. Entonces, lo importante es saber que todos vamos a caer ahí, pero aquí el punto es que nos movamos de ahí, que no estemos mucho tiempo ahí, sino buscar un equilibrio. Exacto. Buscar un equilibrio. Bueno, como decía yo al principio, cuando vemos que estamos muy rápidos, que estamos muy alterados, que nos estamos saliendo de nuestro centro, hacernos esa autoevaluación, ya eso que lo hablamos anterior también, entonces, y decirnos, Señor, no permita que yo me falte de ti. Y quedarnos callados, y no va a llegar realmente en ese momento la respuesta o las palabras que necesitamos usar. Vamos muy rápido, no escuchamos, queremos siempre y creemos tener la razón. Entonces, nos damos cuenta que tenemos en ese momento algo que no es nuestro. Estamos desarrollando ese ego de una forma quizás contraria o arbitraria, como debemos hacerlo. Así es que nos quedamos ahí, preguntamos, pedimos guía, sí, simplemente. Pedimos guía y nos quedamos callados. Y nos va a llegar a nosotros realmente la información que nos debe llegar. Y en el momento que nos debe llegar, porque el reloj de Dios nunca se atrasa. Hay unos puntos del ego, Marisol, ¿lo tienes anotado por ahí? Tengo las facetas del ego y tengo como las máscaras del ego. Perfecto. Vamos a ver de las máscaras. De las máscaras. Bueno, aquí tengo las máscaras del ego, que son el sacrificio, cuando nos sacrificamos por perdón. A veces no quiere el ego que hable de... No quiere, cuando cállate, pero no. Ok. Las máscaras, el sacrificio, cuando nos sacrificamos por otra persona y después le echamos en cara que después de todo lo que yo hice por ti, yo dejé de hacer esto para ayudarte a ti, entonces después te lo echamos en cara. Pues, o sea, hacemos algo por la otra persona, pero
con un fin que es al final como que él esté en deuda o esa persona esté en deuda con nosotros. Esperando la recompensa. Uh-huh. También tengo la inocencia en el sentido de que yo nunca tengo la culpa, siempre la culpa la tiene el otro, que era lo que decía hace un momento, el no reconocer los errores o el ser incapaz de pedir una disculpa cuando nos equivocamos. Y el benefactor, la máscara del benefactor, el que siempre está ayudando a los demás, pero se olvida de ayudarse a sí mismo. Entonces también eso es muy importante porque a veces hacemos todo por los demás y cuando se trata de hacer algo por nosotros, lo tenemos que pensar 2 o 3 veces, pero a veces cuando es para alguien más, inmediatamente hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces ahí es como una máscara porque estamos dejándonos de lado nosotros por atender al otro. Digamos una sombra allí. Bueno, sí, entonces, como la sombra. La sombra. Entonces, en este benefactor podemos hasta desarrollar ciertas enfermedades. Porque muchas veces no hacemos las cosas porque nos guste, o sea, porque queremos, no porque tenemos. Recuerda que también ese fue un tema de bioneuroemoción, de los acompañamientos que nos hicimos. No lo hacemos porque queremos de corazón, sino porque tenemos, lo hacemos como una obligación ya. Entonces, allí tendremos a desarrollar alguna enfermedad física, algún síntoma. El tengo que, el tengo que y el tengo que. Porque entonces guardamos la sombra, nos olvidamos de nosotros. O necesitaría comprar una ropita para mí, pero tengo que comprarle algo a fulano. Por ejemplo, necesitaría ir al salón, pero tengo que hacer esto. O sea, entonces llega un momento en el que tú, digamos que estos 3 factores que acabas de mencionar no están separados el uno del otro, porque entonces haces sacrificios. O sea, haces sacrificio por los demás y te olvidas de ti, pero al final tú no lo estás haciendo 100% a gusto, porque a nadie que le sobre tanto lo da todo. O sea, nadie tiene todo para dar, siempre necesita y quiere algo para él. Al final hay personas como esa que hasta mueren solo porque han hecho sacrificios que los demás no le han pedido, y como no te lo hemos pedido, pues no tenemos por qué pagártelo. ¿Entiendes? Sí. Es un tema que cualquiera de nosotros, aquí tenemos a Luz, no sé quién más está conectado, al que esté conectado lo va a ver como realmente es cierto. Hay personas que hacemos tanto sacrificio y él me dice, yo no te lo pedí. Yo no tengo por qué pagártelo. No me puedes, o sea, no hiciste un sacrificio, yo no te pedí. O sea, si te enfermas, yo no te tengo que llevar al médico, pues yo no te pedí a ti que me llevara al médico. Como algunos niños, realmente ahí vamos otra vez a la individualización del self. En los niños, como luego que crecen, te dicen, a las mamás te dicen, mi hijo, ¿me puedes acompañar al doctor o puedes hacer esto? Y ellos dicen, no, como que no, yo no me tengo a ti para que me ayude. Él dice, yo no te pedí que me tuvieras. Eso se ve mucho en terapia. Yo estoy ya cliente con esa situación, entonces es una de las trampas del ego. Bueno, tú no me pediste que estuviera, pero yo te tuve, yo te necesito ahora. Yo no te pedí que me tuviera. Yo te llevé al médico cuando te enfermaste, yo no te dije que me lleve. Los hijos son los primeros que hacen ese tipo de, que te complicaba eso. Entonces, la madre, en lugar, mira cómo otra vez me viene, en lugar de gritarle al hijo, mira, le dice, mira, tú no me pediste que estuviera, pero viniste. No me pediste que te lleve al médico, pero te llevé. O sea, como te decía, no olvidarnos de Dios. Entonces, dejarlo todo en manos de Dios, pero por favor, no todo. O sea, decirle a Dios, pero también a tener esa ayudadita, mira, como obligación en esto, y esto un día vamos a ser padres. No, yo no voy a tener hijos. Siempre dicen así, pero claro que algún día, porque va a enamorar de una chica que va a querer tener hijos y ellos por no perderla, entonces luego van a decir, yo nunca hice esto por mi mamá, pero ella tampoco no me explicó, porque va a salir eso, no me explicó esto ni aquello. O sea, ahí vuelve otra vez su ego y a querer mantener oculta esa sombra. Entonces quieren luego de adultos
hacer lo que no hicieron más cuando jóvenes, que era cuando realmente se necesitó. Allí viene también la culpa, que también desarrolla ciertas enfermedades de no hice cuando pude aquello, pero tampoco nadie viene con un manual para aprender. Pero si todos nos tuvieran que enseñar, pues nosotros entonces seríamos muñecos programados. Sí. Tenemos que aprender también de nosotros mismos, tenemos que ir a la escuela, tenemos que estudiar, prepararnos. O sea, no venimos con un manual, pero tampoco venimos programados. Entonces, eso es parte de la programación mental del ego, cuando desarrolla esta individualización en el ser, hacerse la víctima, hacer sacrificio, ser un buen benefactor, sentir culpa, tener la razón. Y como les decíamos antes, no es ni malo ni bueno. Él nos sirve para sobrevivir en el momento. A ver, Sí. ¿tiene alguna pregunta por ahí a Luz o a alguna otra persona que esté conectada? Sí, un comentario, una pregunta que quiera escribirnos ahí. Bueno, aquí tengo también, me faltó, la culpa ya la mencionaste, la manipulación y la especulación. La manipulación, pues es lo mismo, hacemos algo esperando un beneficio a cambio o, no sé, ¿cómo se dice? Controlar esta situación para que esa persona haga algo por mí o yo reciba algo a cambio, es lo mismo. Y la otra que era especulación, el que a veces, un ejemplo muy común, ¿verdad? Que llegamos al trabajo y el jefe pasa y no nos saluda, entonces ya estamos especulando, el jefe está enojado conmigo, no le caigo bien, saludo a todos menos a mí, me ignoró, entonces ahí nos estamos queriendo sentir especiales de que el jefe tiene algo contra mí, yo soy menos que los demás porque a mí no me saludó, entonces ahí es el ego pues el que empieza a especular. Cuando no sabemos, a lo mejor el jefe venía apurado y no se dio cuenta que estábamos ahí, o no sé, empezamos a especular muchas cosas. Entonces ahí nomás empezamos a poner nuestra mente a trabajar, ¿verdad? En vano. Y pues, Damaris, es muy importante eso que nos comentabas hace un momento de que algo que comentabas de Dios, pues que no escuchamos por lo que nos dice, porque aquí el único que duda es el ego. Siempre cuando hay una situación, si ponemos un poco de atención y nos quedamos quietos, entonces siempre que hacemos una pregunta recibimos una respuesta, pero a veces no es la respuesta que nosotros queremos escuchar. Y luego empezamos a pedir opinión sobre alguna persona, nuestro hermano, nuestro esposo, nuestra mamá. ¿Qué opinas de esto? ¿Está bien que yo haga esto? Cuando ya sabemos lo que queremos hacer, solo queremos como esa aprobación, porque el ego, está muy bonito tu filtro, el ego es el único que necesita aprobación y que necesita la opinión de los demás. Pero, y al final a veces la persona a la que le preguntamos nos da una opinión diferente a la que queremos escuchar, entonces ahí entramos en una discusión. Queremos convencerlo porque queremos hacer esto de esta manera. Entonces, el ego, si lo seguimos, puede llevar en una bola de nieve que se puede hacer muy grande. Empezar a pedir una opinión, después entrar en una discusión del por qué queremos hacerlo de cierta manera. Entonces, sí es muy importante eso que nos decías, el espíritu siempre sabe qué es lo que quiere, pero el ego es el que cuestiona. Bueno, pregunta Luz que si el ego tiene niveles. Pues yo diría que diferentes máscaras, ¿no? Se disfraza de diferentes, que eran las que mencionábamos. Sí, en lugar de niveles tienen máscaras, que realmente son sombras. ¿Quién quiero ser? ¿Y quién me conviene desarrollar? Porque como decíamos, el ego prácticamente actúa por conveniencia. Bueno, cuando tú hablabas de que nos olvidamos de Dios, realmente es porque no sabemos escuchar. El ser humano no está preparado para escuchar. Esto es algo que también tenemos que integrar en nosotros. Muy pocas personas sabemos escuchar. Yo misma soy una que me incluyo. Siempre tardo mucho a veces en que me caiga el 20. Y es porque no sabemos
escuchar ni siquiera nuestro instinto. Imagínate, si tenemos el instinto tan desarrollado que con la mente podemos crear, podemos ver ahora lo que nos va a suceder 15 minutos después, pero no lo creemos, no lo aceptamos, no lo hacemos. Entonces, si supiéramos escuchar, como dice María, nuestra Virgen María, cuando el ángel le anuncia que va a tener un niño, nos fuera mejor. Entonces, ahí es donde se desarrolla este ego nuestro, que no sabemos escuchar ni la voz de Dios, ni nuestra voz interior, pero ni la voz del otro, del que tenemos al frente. Entonces, cuando aprendamos a escuchar y a pensar a veces antes de hablar, pues nuestro ego va a ir pasándose y se va a ir acomodando a la situación actual. Eso es algo que también nos sucede. El ego es prácticamente, cuando el ego está así con ese yo, es un desequilibrio para todos. ¿Entiendes? Entonces, hay un montón de ejemplos. Yo, por ejemplo, podríamos partir de los ejemplos de Jesús. Es el Padre. Cuando él llevan viajando de una ciudad a otra, y José le dice a su hijo más adulto que vaya al huerto a traer frutas para hacer un cocinado. Y a Jesús, con un niño como entre 3 y 5 años, el instinto le dice, síguelo, y lo sigue, y sale una serpiente, y muerde al hermano, como él era de una vez, él mata a la serpiente y sabe al hermano de la mordida, porque el hermano podía morir. José y María vienen y ven y callan, simplemente ven y callan, no dicen qué pasó, nada, porque ya ellos saben, instintivamente ellos saben que quien ha hecho esta obra ha sido el niño. Entonces, cuando aprendamos a callar y a escuchar bien y a pensar, nosotros vamos a poder manipular nosotros el ego, en lugar de que él nos manipule a nosotros, con eso de que siempre tenemos la razón, de que debemos hacer sacrificio, como te decía, por los hijos. Claro, nada es malo ni bueno, en la actualidad todo es dual, en la actualidad todo tiene sus polaridades. Sí, pues porque el ego también, ya una vez que somos adultos, nos ayuda a ser mejores, pero hay que saber cómo manejarlo, pues no tenerlo en el extremo, porque ahí es donde nos meten un problema. Como también a veces el querer ser el protagonista, pues no siempre podemos ser el protagonista, tenemos que darle oportunidad a otros también. O a veces el querer que toda la atención sea hacia nosotros, pues también tenemos que ponerle la atención a la otra persona. Entonces también una manera de darnos cuenta, porque nosotros sabemos, cuando vamos a hacer algo, sabemos si queremos hacerlo o no, pero luego nos empezamos a cuestionar, híjole, si no voy a ese lugar, se van a enojar conmigo, y si no le compro esto a esta persona, ya no me va a creer. Entonces, muy importante preguntarnos el para qué queremos hacer las cosas. Esa es una buena herramienta, preguntarnos el para qué. ¿Cuál es nuestra intención detrás de eso que queremos hacer? ¿Qué intención tenemos detrás de eso? Entonces ahí es como vamos a empezar a desmascarar el ego y darnos cuenta que siempre la respuesta correcta es la primera que nos viene a la mente, solo que después empezamos a cuestionarlo. Sí, sí. Bueno, como decíamos, de cuestionarnos el ego, la manipulación, realmente escuchar nuestro yo superior, nuestro instinto, y no sentirnos culpables de no hacer nada o de hacer algo. No desarrollar estas etapas del ego, de que el tengo que, el debo de, y de la manipulación, de la especulación, de la culpa, el sacrificio, no escucharla. Pero no voy a ir porque no quiero. Darle prioridad a lo que realmente nos interesa y cuál es nuestro tema, nuestra prioridad. Eso es ego también,
darle prioridad a nuestros temas y olvidándonos de los demás también es ego. Pero como decíamos, el ego no es ni malo ni bueno, nos sirve para sobrevivir en el momento. Eso es algo que todos hemos desarrollado y de lo que ya nadie podrá vivir sin él. Usarlo a su beneficio, realmente. Bueno, Maricel, ¿quieres que continuemos hablando de otro tema o lo dejamos acá? Pues a ver, yo tenía aquí otras notitas que podemos... unas características del ego que tengo aquí también, que el ego no tiene sentido del humor. Entonces, te fijas que a veces hay personas que son incapaces de reírse de sus errores o de su... O igual, como aquí nosotros hacemos los live y a veces se nos traba la lengua, a veces yo tengo problemas para pronunciar alguna palabra, entonces yo a veces me río, es mi manera de seguir adelante, ¿verdad? Pero quizá alguna otra persona se sentiría como yo no soy buena para hacer esto, por más que lo intento no me va a salir bien, entonces yo lo que hago pues es me río y digo, ok, pues trato de decir la palabra o encontrar otra palabra, ¿verdad? Es como darle vuelta a eso. Pero hay muchas personas que a lo mejor se podrían quedar estancadas ahí. Entonces, igual en alguna otra situación, pues a lo mejor cuando haces mal algo en tu trabajo y te equivocas, entonces en lugar de decir, ok, me equivoqué en esto, de mirar cuál fue el error y aprender de él y decir, ok, la próxima vez lo hago mejor. Entonces muchas veces se machacan las personas, muchas se machacan y dicen, soy tonto, no lo hago bien, entonces eso es también el ego, pues dejar salir el ego. O muchas veces también en las relaciones, ¿verdad? Cuando tiene una relación con una pareja y tiene algún problema, no sé, infidelidad o algún tipo de decepción y dicen, yo nunca más me voy a volver a enamorar. Entonces ahí es el ego, pues en lugar de aprender de esa situación y ver qué es lo que pasó, entonces muchos se cierran, el cerrarse, el no querer volver a intentarlo o reflexionar sobre qué es lo que pasó en esa situación. Muchas veces hay que ver si es por el ego herido o qué es lo que pasó ahí. Muy buena característica. Bueno, no tiene humor. Fíjate que yo desde el 2020 o 2021 recibí información que debía enseñar lo que sé, que debía publicar lo que sé, que debía hacer videos como estos, pero yo de pararme la cámara me daba un terror, un miedo que yo no sé. Entonces, eso era ego acompañado de miedo, porque a veces el ego se manifiesta, como tú dices, fuerte, pero también en miedo, como en el caso mío. Entonces, tenía miedo, terror. Ya no, ya yo podríamos hablar aquí de lo que sea por horas. Acá se me toma una agüita, se me traba la garganta y entiendo que es que el tema del que estoy hablando quizás va a incomodar a otros. O sea, se activa en mí esa inconsciencia y está muy bien, porque lo que nos incomoda realmente es a lo que hay que trabajarle. ¿Entiendes? Si por alguna razón estamos haciendo algo que incomoda a otros, por decimos lo estamos haciendo bien. Y si nosotros mismos, es como cuando tienes una parte de tu cuerpo que está fracturada. Dice Muñoz que si lo puedes usar a tu favor o en contra. Yo diría que usarlo a tu favor para vencer el miedo, Luz. Hay que usar el ego a tu favor para vencer el miedo. Es como lo que le decía al principio, los ejemplos de Jesús. Todavía Jesús, ya siendo un adulto en sus últimos días de vida, según la historia, él entró al templo y él dijo, han usado la casa de mi padre como mercader y trayó todo. Eso fue su ego que hizo eso. Fue el ego de Jesús que lo llevó a tirar todo. Entonces, cuando él era un niño, que él estaba haciendo estos causas en el río, que el niño llega y lo destruye, él le dice al niño hijo de Satán. Porque el niño, atento a él, como es un poquito más grande, pues, y además es hijo del sacerdote del pueblo, lo destruye. Él le dice, el hijo de Satán vas a morir por haberle destruido la obra mía. Entonces, es un ego que él usa a su favor. Como decíamos, no es ni malo ni bueno. Siempre que él lo use para que tú sobrevivas, porque eres tú la que tienes en ese momento el modo supervivencia. Si callas, te puede dar una cosa en la garganta, porque
que te puede bloquear el chakra porque no puedes hablar lo que quieres. O sea, ahí vienen, como decíamos, ahí vienen las enfermedades. Sí. Sí, bueno, ahí le doy la bienvenida a Méndez 7638 que se unió aquí al live. Y bueno, Luz, pues un poco relacionándolo con lo que ya compartimos de cómo utilizarlo el ego a nuestro favor, es como cuando decía, el querer tener la razón. Entonces ahí lo puedes utilizar cuando tienes un ego equilibrado. Entonces tú eres capaz de escuchar lo que tiene el otro que decir, aunque no estés de acuerdo tú, o sea, eres capaz de respetar la otra opinión de la persona, escuchar la que la otra persona tiene que decir. También cuando tenemos un ego bien desarrollado, pues eres capaz o sea, te das cuenta de que no tienes que opacar al otro para tú brillar, o sea, los dos pueden brillar. Exacto, como hacemos Marisol y yo, las dos brillamos. Yo también esto de cuando cometemos un error, entonces cuando tenemos un ego bien desarrollado, somos capaces de reconocer que cometimos un error y pedimos una disculpa y buscamos la manera pues de hacerlo mejor cada vez. Otra manera de utilizar el ego es como cuando reírnos de nuestros propios errores, que es como yo soy de Mexicali, no sé si todas las personas de Mexicali, ¿verdad? Pero algo que hacíamos mi hermano mayor y yo, que nos reíamos, ¿verdad? A veces de cosas que pasaban en nuestra familia, en lugar de sentirnos traumados y tristes, y entonces nos reíamos a veces de situaciones de mamá y papá, pues de sus problemas, nosotros nos reíamos. A veces en lugar de ponernos ahí a llorar, pues ya no queda otra cosa más que reírse, porque, o sea, ¿qué haces? Entonces a veces nos reíamos de esas situaciones. A veces hay situaciones tan absurdas que lloras o te ríes, entonces elegíamos reírnos mejor. Bueno. Entonces, sí. Y a ver, aquí tenía otras. Pues también otra manera de manejar el ego es también el confiar en nuestra propia intuición. A veces, eso es algo que yo también puse mucho en práctica. Yo también solía pedir mucho la opinión fuera. Entonces, el pararme y preguntar qué es lo que quiero yo, que yo siento que esto es lo que me ayuda, siento que esto me va a beneficiar a mí y a las personas que están a mi alrededor. O sea, ya no tenía que salir afuera a preguntarle, ¿y tú qué piensas? Porque yo ya tenía la respuesta. Entonces, cuando alguien me daba otra respuesta diferente, yo me sentía incómoda porque no era lo que yo quería. Entonces, ¿para qué voy y pregunto si yo ya sé lo que yo quiero? Entonces, eso es muy importante, el poner en práctica tu intuición cuando viene una situación, el preguntar qué es lo que yo quiero y escuchar esa respuesta y seguirla, porque a veces no es lo que esperamos. Entonces, es una manera de ponerlo en práctica, el confiar en uno mismo, ¿verdad? Perfecto. Cuando cometemos un error, en lugar de querer repararlo, pues aprender y dejarlo ahí. Pues sí, porque como dice Tamari, si no aprendiéramos, si ya supiéramos qué era lo que teníamos que hacer y todo es perfecto, pues seríamos, como dice, nomás un robot, no vendríamos a aprender, a ¿cómo se dice? A experimentar. A caernos y levantarnos. Bien. Bueno, aquí dice Luz, el ego bien usado nos puede servir para crecer, claro. Es el mismo ejemplo que damos. Yo también, Marisol, solía hacer eso, que tú cuando quería hacer algo llamaba a alguien y le pedía una opinión, pero a veces la persona no estaba. Entonces, luego me dije, ¿por qué tengo que pedir opinión? Si al final soy yo la que voy a correr con los 10. Fíjate, preguntaba si la persona no estaba y tú ya tenías tu respuesta, necesitabas que alguien más te la diera. Exacto. Lo mismo que yo voy a hacer está perfecto. Hasta cuando no tenemos respuesta, tenemos la respuesta. Sí. Sí. Bueno, pues alguien más que quiera comentar. Dice Luz, creo que el ego bien usado nos puede servir para crecer. Ya lo había leído, ¿verdad? Sí. Sí. Pues bueno, son todos los comentarios que tenemos. ¿Algo más que quieras agregar, Damaris? Bueno, darle las gracias a los que se conectaron ahora y a los que se van a conectar más tarde y van a ver este video en directo, porque si lo ven,
y darle la bienvenida. Y bueno, la próxima semana la vamos a hacer en Facebook y luego la vamos a hacer en YouTube. Vamos a seguir expandiéndolo en diferentes plataformas porque esa es la idea. No importa que la garganta se trague y ahí no, vamos a seguir expandiendo esto porque la verdad que yo en YouTube tengo pocos seguidores, pero tengo muchas vistas. Entonces, esta información es para que salga a la luz y llegue a las personas que tienen que llegar, así sea ahora o dentro de un año o dentro de 2 años. Como siempre le digo, siempre habrá personas buscando crecimiento personal y para ello es todo esto que nosotros publicamos aquí. Gracias, Marisol. Gracias a los que están con nosotros. Bueno, gracias a todos los que se conectaron y gracias a ti, Damaris. Bueno, no lo dijimos al principio, pero Damaris es también acompañante en bioneuroemoción y canalizador espiritual. Y yo también, yo soy acompañante en bioneuroemoción y coach de vida. Y si a alguien le gustaría alguna consulta con nosotros, pues escríbanos. Ahí van a estar nuestros datos debajo del video y con mucho gusto los atendemos en una sesión. Ok, pues nos vemos la próxima y pues gracias, Damaris. Me encantó el tema. Bye. Bye.